Anamar Orihuela, autora de los bestsellers Amber del nombre y Transforma las heridas de tu infancia. Doña Huevotes, aprende a librarte de la carga de ser la que carga, resuelve, ayuda, sostiene y jamás tiene derecho a necesitar. Todo lo resuelve siempre, está dispuesta y para ella nada es imposible. Doña Bebote se encarga de tener orden en la casa, acepta las cargas más duras del trabajo y enfrenta los problemas más grandes de la familia, pero también sufre se enferma y cae, aunque visita expresar su dolor. Pero, ¿quién es Doña Huevotes? ¿Por qué actúa así? ¿Qué deseo reconocer? Anhelo guarda. ¿Es feliz o soporta todo con tal de demostrar que es la mejor? Anámar Oligüera comparte este libro no solo su experiencia personal más íntima, sino las terapias más afectivas para auxiliar a las mujeres. Doña Huevotex explica cómo se comportan así como carencias tienen desde la infancia y cómo se la relaciona con sus parejas, sus hijas e hijos, con sus padres, en el amor y la convivencia detallada por que, que brotan de ellas aspecto narcitas o castadores y que vinculan, mantienen uno con un hombre, con hombres pájaros heridas o aumentan positivos maltratadores o semetidos. Doña Huevotes es un libro fuerte y decreto, pero también una obra llena de ternura y apoyo terapéutico, una guía esencial para ayudar a quienes esconden sus emociones, sus fracturas del alma. En el propósito de la autora es lograr empatía con mujeres que sientan incomprendidas y abandonadas o lastimadas, mostrándoles el poder de su gran sensibilidad y determinación para que mediante la comprensión y el apoyo compartan su luz y extraordinaria fortaleza espiritual. 1. Tú eres Doña Huevotes. Los mandamientos de Doña Huevotes son: no pidas, no sientas, controla, no confíes, sé fuerte, no te equivoques, ve rápido, puedes con todo, eres incansable, nunca pares, nadie puede entenderte, no pidas ayuda. Nadie reconoce tu esfuerzo, tienes que ser chingona. La vida es una batalla, vas sola, no necesitas a un hombre. Si te identificas con uno de estos mandatos, quiero que sepas que todo esto es abuso de ti hacia ti. Hay una forma de salir de esto que parece ser chingona. Cenemos juntas en este viaje por la isla no exploradas de tu interior. Te invito a descubrir la manera más sabia de ser verdaderamente poderosa. Vamos junto a este viaje. 2. Me siento muy contenta con todo lo que quiero decir en este nuevo libro, pues llevo tiempo trabajando con un propósito de vida. He tenido oportunidades de acompañar a un grupo de mujeres, Doña Huevotes, también llamada Doña Huevos, y me siento totalmente vulnerable y conectada con el proceso de todo lo que ha tenido que llevar la batuta de su familia. Son procesos de todas las que han tenido madre soltera que vivían este proceso como una carga sin salida y también madres solteras que vivían en proceso como una carga sin salida y también madres que llevan toda la carga de su hogar. Al darse el espacio, descubrieron cosas honoradas y saltaron cargas innecesarias. Desde este lugar vulnerable y conectada con esta realidad, quiero compartir algunos espacios que necesitan mirar y sanar desde su propósito de fuerte, quiero compartir un cambio real para soltar la carga y la autoexigencia. Estoy segura de que tienes en tus manos una herramienta poderosa que te dará luz y cada capítulo te permitirá sanar un poco más. Las Doña Huevotes tuvimos que ser fuertes y por nuestro temperamento, nuestras ganes, nuestros karma y la circunstancia como
quieras llamarle, pero nos alcanza para ser fuertes. Para la historia comienza la infancia y para otras son con algunas circunstancias que la llevan a tomar las riendas de todo. Por ejemplo, cuando eres una ama de casa y tu esposo se muere o te divorcias o si tienes un hijo con alguna enfermedad debes sacarlo adelante. Para muchas es el resto de comienzo en su infancia, pero Em- empezaremos este viaje profundizado en la historia de la niña que tuvo que ser fuerte. Todo comienza siendo un entorno poco seguro, inestable, en un lugar donde la realidad te amenaza, te duele, hay incertidumbre y sientes sola ante todo, ante esto que te rodeaba. Son una serie de situaciones caóticas que vives en la infancia de las que llevan a desarrollar su superadores y convertirte en la heroína de la vida de su familia, de tu madre y de un entorno. ¿Qué necesita una figura protectora? La heroína de todo menos de tu propia vida. En el escenario de vida suele ser una madre importante y rebasada que necesita un padre ausente o disminuido con el que no cuentas una serie de situaciones fuera de control como alcoholismo, violencia, ausencia y casos que son el llamado para dejar de ser niña y empezar a vivir una vida y caos que son llamadas para dejar de ser niña y comenzar a vivir una vida adulta, crear rápido, asumir responsabilidades y establecer alguna manera esta vida la llena de miedo. Es el comienzo de una vida llena de incertidumbre. En mi caso, todo empezó cuando a mis 5 años sentí y vi a mi mamá llorando y fuera de control, solo con 6 hijos, solo lejos de su familia, sola, desvelada económica y emocionalmente. Recuerdo muy bien uno de esos momentos, mi hermana y yo detrás de la puerta, escuchando a mi mamá llorar, llorar y llorar con la puerta cerrada. Ella y yo escuchamos a lo único estable que teníamos de ventaja, nos miramos en silencio, con rostros desencajados y con la silenciosa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Yo era la tercera hija, sándwich, pero siempre actué como hija mayor. Desde muy chica fui cuidadora y protectora. Amaba jugar a la maestra. Siempre cuidé como mamá a una de mis hermanas mayor porque yo trabajé desde muy chica y apoyaba a mi mamá con despensa y comida. Soy muy cuidadora de las personas. Sin duda creo que tiene que ver con de protección y el miedo de siempre sentí y jamás me sentí cuidada. ¿Qué opción tiene cuando eres una niña y sientes en el mundo que se te viene encima? No existe ningún adulto que te haga sentir que no tienes nada de qué preocuparte, pero todo esto es control. Mi mamá estaba fuera de control, rebasaba por un hombre que la enamoró, la alejó de su familia y la abandonó con 6 hijos, porque ya tenía otra mujer con la que tuvo 5 hijos. El día que mi papá se fue, estaba rota y yo la sentí, lo leí como una niña intuitiva y con tem- temperamento fuerte. No había forma de que entrara. Mi mamá me necesitaba y yo sentí como necesitaba ser fuerte y estabilizar todo esto que sentía frágil y fuera de control. Los niños siento todo lo que pasó en su familia. Es ridículo pensar que los niños no se enteraran porque no se escuchaban, no les decían las cosas. Cuando somos niños leemos el ambiente emocional y de lo que sucede y tomamos decisiones al respecto. Yo tomé la decisión de cuidar y necesitar ser fuerte, salir adelante y no pedir. Eso me llevó a muchos logros y éxitos, pero llegó un momento en el que la vida me paró y me preguntó, ¿olvidaste algo acaso? Y sí, olvidé ser yo, olvidé escucharme, conocerme, me olvidé de mí, porque en la necesidad era la importante. Algunos pueden enfermarse ante el caso, otros pueden ser las víctimas y tratar de evitar otros hacerlo perfecto, pero hay quienes elegimos no causar problemas y tratar de no cargar lo que estaba colapsando en cómo estar en un barco, como sientes que se hunde y eliges saltar al mar para bajar el paso. No existe no pedir, no necesitar, no hacer ruido, no ser visto, porque todo está tan complicado y fuera de control que se
sacrifican, siento que así todo era mejor. Esto se convierte en una ley de vida. No existe, no necesitas ni convertir el sacrificio en una dolorosa carga, en que un día dejas de ver, ya no te pareció sacrificio y todo lo sabes, estás tan agotada y que todo lo más deseas que alguien te quite la carga cruel. Como niños siempre tenemos decisiones ante lo que no somos, ante las situaciones de familia, juegue un papel de fuerte de sacrificio. Pensé que necesitaba estabilizar el barco por lo que amo, para cuidarlo, para lo único que tenía, y eso fue lo único que hice, ser la fuerte, trabajar desde chica, ayudar a mi mamá, no causar problemas, no necesitar, no pedir, no existir. Hay quienes no podemos quedarnos viendo que algo sucede y hacer nada que le toque a una niña en una circunstancia donde sus padres están fuera de control. Escuchas a tu mamá llorando como niña, a tu papá alcoholizado, a tus hermanos llenos de miedo. ¿Qué opiniones tienes ante eso? Lo que me salvó fuera del adulto que mi familia necesitaba, salté del barco y dejé de ser niña para ir a un paldaño arriba y asumir responsabilidades para que nuestra familia estuviera mejor. La ausencia de papá, el sentir a tu mamá impotente, vivir situaciones que no te dan seguridad, cambio, conflicto y sentir peligro e incertidumbre me hicieron reaccionar. Muchas mujeres hemos vivido esto, vivimos en un mundo donde esto es bastante común. Buena suerte o mala suerte, pero las mujeres doña Huevotes tenemos temperamentos protector y cuidar. Muchas veces que quería cuidar a mi mamá y proteger a mis hermanos y después a mis pacientes y consultantes, a mis hijos, parejas y todo mundo que necesitaba cuidado y topara en mi camino. Pero, ¿y yo? Perdón, pero para eso ya no había tiempo. Mi infancia está marcada por el medio. Sentí mucho miedo a que mi mamá se muriera y nos abandonara cuando era la única que teníamos. A los fantasmas que siempre sentí en mi casa, a los robachicos y ladrones que viví de cerca en varios momentos. Recuerdo esta en mi casa de Izcalli, en la ventana, como mucho miedo de que mi mamá no llegara, mucho miedo y vacío de protección. Llegó un momento, quizá la adolescencia, que me rebelé ante el miedo y decidí no tenerlo más. Me fui al otro polo, empecé a salir inmundo, generar seguridad a través del trabajo y el dinero. Fui intemeraria y empecé a ir en contra de mi miedo. Si me daba miedo, entonces la enfermaba, me hice fíbica del miedo y congelé mi capacidad de sentir. Esto sucede cuando viste un miedo tan grande y tan umbrado que ya no quieres sentirlo. Entonces lo llevas a un apartado donde ya no lo escuchas, lo desconectas, y una persona temera no registra su miedo, hace muchas cosas y se atreve, pero desconecta de sí misma. Pareciera un superpoder porque muchos años ese impulso me llevó a aventarme a hacer muchas cosas para lo que no estaba a- preparada y hacía sin darme cuenta de que me atropellaba a mí misma. Encontré a mí la forma de protegerme en ese miedo. Me puse una máscara de fuerte y salí al mundo a trabajar para. En el fondo no estaba lista y vivía llena de miedo y vulnerabilidad. Negaba las consecuencias de todos estos años sin registrar miedo en una vida llena de muchos logros, sí, pero también de muchas cosas sin sentido, llena de abuso hacia mí, de pocos límites conmigo y con otros, llena de batallas y situaciones para lo que estaba lista. La ausencia de límites es una forma de abuso constante hacia nosotros y las consecuencias son múltiples, desde un gran proceso hasta una vida llena de cosas que ni siquiera necesitas, solo necesitamos el miedo, también el cuerpo completo, que es nuestra guía fundamental para conocernos. Y entonces mucho de lo que hacemos desde la cabeza, desde el deber, desde lo que se espera, desde lo que toca, desde lo que creo que me hará sentir valiosa, desde lo que creo que funciona, pero jamás me parará a preguntarme nada. Solo era una voluntad en marcha, sin pensar ni cuestionarme, sobre todo hacia mí. Jamás escuchaba en voz de que de preguntara, ¿estás lista para esto? ¿Es lo que quieres y necesitas? Había roto el diálogo hacia adentro de que tenía ni idea de lo que
lo que pasaba dentro de mí, ante todo y tanto movimiento hacia afuera. Yo jamás imaginé que llevaba años atropellándome, viviendo como una adulta. Siendo una niña empecé a trabajar a los 14 años. Siempre fui una vendedora y me veía más grande. Me maquillaba y usaba conetes altos. Tuve miedo de despacho de cobranza a los 19 años como un par de socios abogados que conocí en mi anterior trabajo. Vendía y conseguía clientes para también negociaba las cabezas y era una bala. Tenía mucha hambre. Recuerdo una junta con mi socio que era abogado, era empresa tradicional. Salimos de una junta con unos japoneses encargados de las finanzas, hablando de la carretera vecina y los procesos con los clientes a los que estábamos cobrando. Yo tenía el liderazgo de la junta y sabía caso por caso yo lo que estaba pasando y lo que estaba, lo que estaba pasando con sus clientes y mis socios. De aquel momento me miró y dijo, si ellos supieran que tienes 21 años y desde los 19 años trabajas de manera independiente y siempre he pensado que si no hubiera cambiado mi rumbo laboral hubiera sido una doña Huevotes, empresaria muy enojada con los hombres, desconectada de sí, exitosa y económicamente, pero seguramente también me hubiera sentido muy sola y vacía, haciendo tantas cosas desde una necesidad de ser cabrona y fuerte. Y yo desde la paz al bienestar. A los 19 años era una empresaria, tenía mi propio coche, me visitaba con trajes sastres, tenía clientes grandes que confiaban en mi capacidad. Era una niña jugando a ser doña chingona. Amo profundamente a la niña valiente que se atrevió a todo. Lo único que de verdad era crear una realidad que me hiciera sentir segura y jamás tener miedo, aunque el miedo fuera la emoción más presente en mi infancia. Después parecía que nada me daba miedo. Me paraba frente a clientes, iba y venía. Aprendí a hablar a público a los 23, daba conferencia fisiológica y para el pasaje de los libros del Metro Zócalo y Pino Suárez de la Ciudad de México, en donde mis primeros pasos en mi amor por haber público y comunicar. En aquel momento, hablar en público frente a todos, frente a foros y 400 personas o más, era mi forma de ser temeraria y atreverme a hacer cosas encontramos a nosotros mismos para encontrar también encontrar también hacer cosas locales, pero fui encontrada de mí donde la importancia de encontrar nosotros mismos para encontrar también nuestras pasiones y dones, y si yo hubiera seguido con la que hacía, jamás hubiera abierto este camino donde me hizo como pez en el agua y yo soy misma. Este camino me regresó a casa a hacer tantas respiraciones en mí para recuperar a la niña que saltó del barco. El humanismo se convirtió en labor más importante a partir de 22 años, cuando conocí a la filosofía y sendero de trabajo interior. Recuerdo cuando empecé a estudiar filosofía, aún tenía mi despacho de cobranza, pero poco a poco fui dejando este trabajo, cuidaba filosofía estere- teórica y ese revolucionaba el alma. Salida de mis clases temblando por manera muy profunda con todo este mundo. Uno de los monumentos fue recuerdo mucho, es una ocasión desde que después de salir de una de mis clases estaban vendiendo unas pequeñas estatuillas de bronce y yo miré una isla que me llamó, la compré y me hice la promesa a los 22 años de lo que abandonaría este camino de crecimiento y que encontraría una forma de compartir con otros. Hoy hace 23 años me hice una promesa en todos estos años. El crecimiento personal se ha convertido en una forma de vida. Tomo terapia, he tomado varias especialidades, aprendo todo lo que puedo, estudio, leo y sobre todo pongo en práctica lo que aprendo. No me siento una profesional del tema, me vivo como una abusadora de esa medicina para mi vida y cuando veo la afectiva que es necesita a partir de esa pasión para mí y compartir lo aprendido, no sé quedarme con nada y así el miedo me permitió atreverme a hacer muchas cosas y descubrirme, pero con mucho tiempo tuve una personalidad que tenía el descubrir, pero por mucho miedo con fundamento no era nada fácil vivir santa desprotección de niña, construir una responsabilidad de que te ayuda a salir adelante de todo eso y después quitar esas mecanismos adaptivos. Siguió siendo una personalidad que trabaja todo lo del tiempo
poner en paz a mi niña llena de miedo. Aún tengo momentos de confianza, de no saber recibir protección, de no seguir abriendo apartados oscuros escondidos dentro del aprendizaje con desconfianza y miedo. A la fecha, cuando me llegó a enfermar, es algo de más difícil lidiar con mi miedo, con la enfermedad en sí. Empiezo a pensar que seguro es algo grave y de una fiebre empezó a imaginar enfermedades. Tengo que hacer un esfuerzo para calmar mi miedo y saber de que todo estará bien, porque perder ayuda. Es así como muchas mujeres fuimos construyendo personalidades de Doña Huevotes. Le llamó así porque porque la fuerza nace en la mayoría de los casos del miedo, del dolor y de la desprotección. Y existe esa realidad dolida en el fondo de esa máscara de fuerza. Hay que hacer una sanación con las raíces para que puedas vivir la fuerza de lo que eres con menos dolor, más equilibrio y capacidad de decir que no, proteger y aprender a recibir. Hoy te puedo compartir desde mi propia experiencia como Doña Huevotes en proceso. El viaje al que te invito nos llevará a descubrir muchos aspectos del enojo y rechazo con lo femenino y la madre, reconocer y darnos cuenta del enojo con los hombres y las necesidades de su amor, las dinámicas que vamos a construyendo desde la posición de la fuerte con los hijos, con el empleado y sus subordinados. Lo que jamás reconoces, sobre todo descubrimos cómo rescatas de las profundidades del mal interior de la niña que saltó del barco y que aún vive dentro de nosotros. Esa niña es la oportunidad reconstruirnos. En este libro está dedicado a ti que tuviste que jugar el papel de heroína y existe siempre puedes, no te quejes, resuelve y vas caminando por esta dinámica de abuso y violencia en esta realidad. Te invito a conectar y reflexionar las siguientes preguntas y descubrir en las respuestas las verdaderas y en tu carga y cómo empezó tu historia de Doña Huevotes. Cuando era niña de 5 a 8 años, te veías